Todo comienza con un silencio que no se parece a ningún otro silencio del universo. Es el tipo de quietud que solo existe en regiones donde la luz se rinde, donde el espacio parece contener la respiración y donde las reglas que conocemos se deshacen con la misma facilidad con la que un hilo se rompe entre los dedos. En ese lugar, lejos del brillo de cualquier estrella cercana, se esconde el objeto más enigmático jamás concebido por la física: un agujero negro. Un vacío tan absoluto que ni siquiera el tiempo parece capaz de escapar de su dominio. Y sin embargo, aunque parezca una frontera definitiva, todo lo que existe a su alrededor está vivo, dinámico, en constante transformación, como si el universo entero estuviera obligado a bailar alrededor de su sombra. Acercarse a uno no es solo un viaje físico, sino un tránsito hacia un territorio donde las leyes que han descrito nuestra realidad durante siglos dejan de ser fiables. Desde muy lejos, un agujero negro puede parecer tranquilo, casi estático. Su presencia se esconde tras un disfraz de oscuridad perfecta, una mancha redonda, sin rasgos, sin textura, pero alrededor de ese círculo aparece algo que lo delata. La luz misma se curva a su alrededor, como si estuviera siendo obligada a orbitar una presencia invisible. Esa distorsión, ese aro que parece latir, revela que el espacio está sufriendo tensiones que ningún otro objeto puede provocar. A medida que emprendes el viaje hacia él, el cosmos empieza a mostrarte señales de advertencia. Las estrellas que antes parecían fijas, ahora se estiran y contraen muy ligeramente, como si su luz pasara a través de una lente defectuosa. Esa lente no es una imperfección del cristal, sino la gravedad extrema deformando la trayectoria de los fotones. Es un recordatorio de que estás entrando en un dominio donde el espacio ya no es un suelo firme, sino un océano que se ondula bajo tus pies. Y aunque todavía estés a años luz de distancia, ya percibes que la realidad, tal como la conoces, ha empezado a cambiar. El vacío se vuelve más denso, no en el sentido clásico de la palabra, porque no hay partículas que lo llenen, sino porque todo parece más pesado, más lento, como si cada metro recorrido costara un poco más de energía. La luz de fondo del universo, esa radiación antigua que impregna todo, empieza a concentrarse ligeramente en tu campo de visión. Es como si estuvieras descendiendo por un valle gravitatorio, cada vez más profundo, cada vez más estrecho, sin que exista una cima posible a la que volver. Y aún así, no hay sensación de caída brusca, no hay velocidad que pueda describirse fácilmente. El viaje hacia un agujero negro no se parece a caer, sino a deslizarse sin fricción hacia un destino inevitable. Poco a poco, el entorno se va tornando más extraño. La curvatura que antes apenas era perceptible empieza ahora a moldear todo lo que ves, como si el propio universo estuviera siendo estirado y torcido por una mano invisible. Las estrellas que rodean tu camino ya no parecen puntos fijos en la distancia, adoptan formas alargadas, casi líquidas, como pinceladas de luz que siguen trayectorias improbables. No es una ilusión. Es el espacio mismo deformándose ante tus ojos, obligando a la luz a seguir rutas que desafían cualquier noción intuitiva de geometría. Lo extraño es que, aunque el paisaje cósmico cambia de manera drástica, tu cuerpo no siente nada. No hay mareo, no hay tirón. La gravedad que actúa tan violentamente sobre la luz aún no te afecta de la misma forma. Es un engaño momentáneo, un falso alivio antes de adentrarte en el corazón de la distorsión. A medida que avanzas, el brillo lejano de la Vía Láctea comienza a aglutinarse en una banda deformada que parece rodearte. Es el efecto de la gravedad extrema doblando la luz en todas direcciones, creando una especie de espejismo circular que te envuelve. El universo empieza a parecer más pequeño, como si hubieras cruzado un umbral invisible donde todo se reordena siguiendo leyes ajenas. Incluso el paso del tiempo, esa constante que damos por hecho, empieza a comportarse de un modo que desafía cualquier experiencia previa. Los relojes que llevas o cualquier instrumento que intente medir el ritmo del tiempo siguen marcando los segundos de forma normal. Pero si alguien a muchos años luz de distancia pudiera observarte, vería que te mueves cada vez más despacio, como si te estuvieras congelando en la propia trama del espacio-tiempo. Tú no lo notas, ellos sí. Es el comienzo de la dilatación temporal, uno de los primeros regalos que un agujero negro ofrece a quien se atreve a acercarse. El ambiente visual se oscurece, pero no en el sentido habitual. No es un apagón ni una pérdida de visión.
Es como si la luz del universo estuviera siendo drenada progresivamente hacia un único punto. Frente a ti, el agujero negro empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Ya no es solo un círculo oscuro flotando en el vacío, es un abismo perfecto, delimitado por una frontera que brilla con una intensidad casi sobrenatural, el resplandor del disco de acreción. Esa estructura que lo rodea, formada por gas, polvo, fragmentos de estrellas e incluso restos de mundos enteros, gira a una velocidad tan colosal que la fricción entre sus partículas genera temperaturas de millones de grados. Ese brillo es una advertencia, un recordatorio de que nada puede resistir la fuerza que te atrae. Aún así, hay una extraña belleza en ese caos luminoso. El disco parece una corona incandescente, un remolino de colores imposibles que danzan alrededor del vacío central. Se intenta comprender su tamaño, tu mente falla. Una vuelta completa del material que lo compone puede llevar desde minutos hasta años, dependiendo del tipo de agujero negro al que te enfrentes. Pero una cosa es segura: cada giro del disco es una historia de destrucción y transformación. Materia que existió durante miles de millones de años está siendo desgarrada, comprimida, calentada y finalmente absorbida por un objeto que no deja escapar absolutamente nada. Mientras te acercas, esa columna brillante comienza a iluminarlo todo con un tono duro, casi agresivo. La radiación que emite podría atravesar fácilmente materiales que en cualquier otro lugar del universo serían impenetrables. Pero tú sigues avanzando, observando cómo el espacio a tu alrededor se dobla hasta el límite de lo comprensible. Incluso el horizonte de sucesos, la frontera definitiva más allá de la cual no existe retorno, comienza a revelarse como algo más que un simple borde oscuro. Se comporta como un espejo deformante, mostrando versiones distorsionadas del universo que te rodea. Es una frontera que no se puede tocar ni ver directamente, pero cuya presencia domina todo. Y mientras lo contemplas, una certeza silenciosa empieza a formarse. Estás entrando en un reino donde cada regla conocida está a punto de romperse. La cercanía al horizonte de sucesos altera incluso aquellos detalles que siempre habías entendido como constantes universales. La velocidad de la luz es el límite inquebrantable que en cualquier otro lugar determina lo posible y lo imposible. Aquí pierde su significado práctico. La luz sigue siendo luz, pero su camino deja de ser recto. Sus trayectorias se doblan, se arremolinan, se estiran siguiendo curvas que parecen dibujadas por una mente caprichosa. Alrededor del agujero negro, cada fotón lucha por escapar, como si estuviese ascendiendo por una pendiente infinitamente empinada. Algunos logran reclamar la libertad. Otros quedan atrapados en órbitas circulares, dando vueltas una y otra vez, creando ese halo inquietante conocido como la esfera de fotones. Es un lugar donde la luz puede quedar atrapada sin caer, pero tampoco puede huir. Un limbo eterno de destellos que giran alrededor de lo inconcebible. Esa región, aunque parezca estable, es uno de los lugares más peligrosos del cosmos. Si te acercaras demasiado, no caerías inmediatamente. Primero, quedarías atrapado en un baile forzado, incapaz de avanzar o retroceder. Desde dentro, la visión sería surrealista. Verías el universo repetido en múltiples direcciones, un mosaico de imágenes dobladas que se entrelazan como si la realidad estuviera siendo reinterpretada cada segundo. Sin embargo, el espectáculo no duraría mucho. Bastaría un pequeño desequilibrio para que ese frágil equilibrio se rompa y sigas avanzando hacia el centro, siguiendo una trayectoria que ya no depende de tu voluntad. Mientras continúas acercándote, el disco de acreción revela su verdadera violencia. Antes parecía un remolino luminoso, pero ahora puedes percibir la brutalidad que esconde. Cada partícula, cada átomo, está atrapado en un infierno gravitatorio que lo obliga a girar a velocidades cercanas a la de la luz. La fricción genera rayos X y radiación tan intensa que en cualquier otro entorno destruiría instantáneamente cualquier forma de materia compleja. Es la última frontera antes del punto sin retorno. Y aunque tú no estás dentro del disco, la energía que emite a tu alrededor resulta abrumadora. El espacio parece vibrar con una tensión casi audible, como si algo gigantesco estuviera preparándose para engullirlo todo. La percepción del tiempo se vuelve aún más extraña. Desde tu perspectiva, todo sigue avanzando con una normalidad engañosa. Tus pensamientos mantienen su ritmo. Tu respiración, si la tuvieses, fluye con calma.
Tus sensaciones ocurren una detrás de otra sin distorsión. Pero si un observador lejano intentara seguir tu trayectoria, vería cómo cada segundo se estira hasta volverse casi infinito. Desde fuera empezarías a parecer una figura congelada frente al horizonte de sucesos, atrapada en un instante eterno que jamás llega a cruzar la frontera. Para ellos, te convertirías en una imagen estática, cada vez más tenue, cada vez más roja, hasta desaparecer. Pero para ti la experiencia es completamente distinta. Sigues avanzando, el tiempo sigue fluyendo, el destino continúa llamándote. Y por fin, después de un viaje dominado por la distorsión, la luz y la gravedad extrema, llegas a la antesala del límite absoluto. No hay un borde visible, no hay una línea clara que puedas señalar. El horizonte de sucesos no brillará ni vibrará para avisarte. Simplemente lo cruzas. Es un umbral silencioso, invisible, carente de dramatismo externo pero cargado de consecuencias irreversibles. Es como pasar por la superficie de un lago cuya profundidad desconoces, sin salpicaduras, sin sonido, apenas con la sensación de que el mundo detrás de ti acaba de quedar sellado para siempre. Al cruzarlo, la luz que proviene del universo exterior se contrae, como si la realidad estuviera siendo arrancada detrás de ti. La sensación no es de caída, sino de entrega. Estás completamente dentro del dominio del agujero negro. Ya no existe camino de regreso, ni siquiera conceptualmente. Todo lo que hagas, cada movimiento, cada pensamiento, está destinado a avanzar hacia un destino del que ninguna partícula ha escapado jamás. Y aún así, dentro de este reino prohibido, las leyes de la física todavía tienen historias que contar antes de desvanecerse en lo inconocido. Dentro del horizonte de sucesos, la noción misma de distancia empieza a desmoronarse. Antes, el espacio era un escenario comprensible, con direcciones claras, medidas precisas y trayectorias definidas. Pero ahora todo se vuelve maleable, incierto, como si los cimientos de la realidad estuvieran siendo reescritos a cada instante. No es que el espacio deje de existir, sigue ahí, pero ya no se comporta como un territorio confiable. Comienza a plegarse en torno a ti, a fluir como un río cuyos remolinos te arrastran sin que puedas resistirte. Todo parece empujarte hacia un único destino, un punto central donde la gravedad se hace infinita. No vas hacia él como quien se dirige a un lugar, sino como quien es absorbido por una fuerza tan total que se vuelve parte de tu propio movimiento. En este interior oscuro e insondable, lo más desconcertante no es la falta de luz, sino la forma en que la causalidad comienza a comportarse de manera extraña. En cualquier lugar del universo, el tiempo te lleva hacia adelante, paso a paso, siempre en la misma dirección. Aquí, ese sentido se entrelaza con el espacio. Antes podías elegir hacia dónde moverte. Podías avanzar, retroceder, cambiar de rumbo, girar. Pero dentro del horizonte, escapar del centro se vuelve tan imposible como escapar del futuro. El camino hacia la singularidad no es una ruta física, es una flecha temporal. Es el mañana inevitable de todo lo que entra. No estás cayendo hacia un lugar, estás avanzando hacia tu destino temporal al igual que avanzas al siguiente segundo. Pero el viaje no es silencioso. El espacio a tu alrededor comienza a mostrar signos de un estrés extremo. Lo que antes era un campo gravitatorio tremendo, se convierte ahora en una fuerza que intenta desgarrar cada milímetro de tu existencia. Estas fuerzas, conocidas como marea gravitatoria, no se sienten como una presión uniforme, se sienten como una diferencia que se amplifica sin piedad. La parte de tu cuerpo más cercana al centro es tirado mucho más fuerte que la parte más lejana. Lo que en un planeta apenas se nota, aquí se convierte en un fenómeno brutal. El espacio se estira y comprime con tal violencia que incluso los átomos luchan por mantenerse unidos. Es un proceso conocido coloquialmente como espaguetificación, un término simple para describir una tortura cósmica que solo un agujero negro puede provocar. Aún así, la intensidad de este proceso depende del tipo de agujero negro en el que te encuentres. Si este fuese pequeño, de unas pocas masas solares, ya habría sido destrozado incluso antes de cruzar el horizonte. Pero si te adentras en uno supermasivo, del tamaño que acecha en los centros galácticos, el escenario cambia. La curvatura del espacio es tan suave en el horizonte que podrías atravesarlo sin sentir nada inmediato. Solo más adelante,
Cuando te acerques al centro, las fuerzas mareales se volverán insoportables. En un agujero negro supermasivo, el interior es un viaje más largo, más engañoso, casi tranquilo al principio. Una calma que oculta un final inevitable. A tu alrededor, el propio concepto de dirección se vuelve ambiguo. Intentas imaginar escapar moviéndote hacia un lado, o retrocediendo, o intentando ascender. Pero esas palabras ya no tienen sentido. Cada posible trayecto conduce hacia el centro. Cada intento de alejarte de él es tan inútil como intentar ir al pasado. El tiempo avanza, y aquí el espacio también lo hace contigo, arrastrándote hacia ese punto donde toda la materia, toda la energía y toda la estructura del universo pierde su significado. Sigues avanzando y el universo exterior se convierte en un recuerdo difuso, como un sueño que comienzas a olvidar mientras aún lo estás viviendo. Ya no queda luz que describa dónde estás. Ya no hay señales que provengan del exterior. Solo queda el interior del agujero negro, un reino donde la física clásica se derrumba y la cuántica se vuelve desesperadamente insuficiente. Es un territorio donde las ecuaciones parecen contradecirse, donde la gravedad devora cualquier intento de explicación. Pero aún no has llegado al límite más profundo. Todavía queda camino por recorrer antes de enfrentar el corazón absoluto de este abismo. Avanzas hacia el interior con la sensación de que el espacio se estrecha, no porque realmente se comprima, sino porque tu capacidad de interpretar la distancia comienza a quebrarse. La singularidad aún no está frente a ti, pero su influencia ya determina cada pequeño detalle de tu experiencia. Es como si una presencia silenciosa impregnara todo lo que existe aquí dentro. No tiene forma, ni sonido, ni luz, pero gobierna con una autoridad absoluta. No puedes verla porque no hay superficie que pueda reflejarla. No puedes señalarla porque no existe un ahí donde ubicarla. Sin embargo, está en todas partes, una promesa de destino, una inevitabilidad que late detrás de cada fragmento de espacio. En este tramo del viaje, incluso el concepto de lento o rápido pierde sentido. Para ti, el tiempo fluye con normalidad, pero fuera de este vacío, donde ningún observador puede ya interactuar contigo, tu caída se habría detenido desde hace mucho. Desde fuera, serías apenas un eco congelado, una sombra dilatada más allá de la existencia. Y dentro, mientras sigues avanzando, notas como la luz misma parece rebelarse contra esta región. No llega de ningún lado, porque ningún rayo puede atravesar esta frontera. El interior se convierte en un reino opaco, donde todo lo visible proviene de la radiación residual que ha quedado atrapada contigo. Es un brillo débil, difuso, que parpadea como el rescoldo de un universo que ya no puede alcanzarte. Es la última huella de un cosmos que empieza a hacerte sentir ajeno. A cada instante, las fuerzas mareales crecen con una frialdad mecánica e implacable. Son fuerzas que no sienten piedad ni intención, simplemente existen, consecuencia directa de una geometría del espacio-tiempo llevada al extremo. La diferencia de gravedad entre tu parte superior e inferior se amplifica y esa tensión comienza a estirar tu estructura de manera casi imperceptible al principio. No hay dolor, porque el proceso desafía cualquier experiencia biológica. Es un estiramiento que actúa también sobre cada partícula, sobre cada molécula, sobre cada enlace que te compone. Es el universo en su versión más extrema, intentando deshacerte de manera meticulosa, pero hay algo aún más desconcertante. La inminencia de la singularidad no solo distorsiona el espacio, también parece distorsionar las leyes que lo gobiernan. En cualquier otro lugar del cosmos, la física es un conjunto de normas claras, previsibles, ordenadas. Aquí, esas normas se vuelven difusas. Las ecuaciones que describen la gravedad dejan de ofrecer respuestas finitas, los modelos que usamos para entender la materia se vuelven insuficientes. En cierto modo, estás entrando en una región donde ni siquiera nuestras teorías más avanzadas tienen jurisdicción. No es simplemente un lugar que no conocemos, es un lugar donde el conocimiento mismo se deshace. Las ideas más prometedoras de la física moderna intentan describir lo que sucede en este interior. La gravedad cuántica, aún incompleta, sugiere que el tejido del espacio-tiempo podría volverse granular a escalas inimaginablemente pequeñas, como si el universo estuviera hecho de diminutos fragmentos que se comportan de forma discreta. Si esto es cierto, entonces la singularidad quizá no sea un punto infinitamente denso, sino una especie de núcleo donde la geometría del espacio se vuelve tan comprimida que adquiere nuevas propiedades.
Podría ser un puente a otra región del universo, una transición o incluso una barrera que impide que la materia sea destruida completamente. Pero estas posibilidades, fascinantes en teoría, se encuentran muy lejos de cualquier confirmación. Tú, mientras tanto, sigues avanzando cada vez más cerca de ese límite donde la ciencia se encuentra con el abismo. No hay vuelta atrás, ni siquiera conceptualmente. El viaje hacia el centro continúa, guiado por una gravedad que ya no actúa como una fuerza en el sentido tradicional, sino como una consecuencia inevitable de estar dentro de una curvatura absoluta. No estás cayendo, estás siendo parte del destino físico más extremo que la naturaleza ha concebido. Y aún así, todavía no has llegado al final. Todavía queda un último tramo antes de enfrentarte a la región donde la física conocida se desmorona por completo. A medida que sigues avanzando, el espacio a tu alrededor comienza a adquirir una cualidad inquietante, casi abstracta. Ya no se siente como un vacío físico, sino como una región donde los conceptos que antes definían la realidad se vuelven progresivamente irreconocibles. No hay dirección discernible. No hay contraste entre un lugar y otro. Todo parece un único continuo que se estira, se tuerce y se contrae en silencio. Es un escenario donde la lógica habitual ya no tiene poder, y sin embargo, lo percibes. No a través de los sentidos tradicionales, que aquí han perdido relevancia, sino a través de una comprensión más profunda que surge de estar envuelto en la geometría misma del espacio-tiempo. Te das cuenta de que la gravedad ya no actúa como un tirón, sino como una estructura ineludible del propio tiempo. Es una corriente que te arrastra en la misma forma en la que el presente te empuja hacia el futuro. No puedes resistirte porque no hay nada contra lo que ofrecer resistencia. Es el destino inscrito en las ecuaciones, la dirección inevitable que todos los objetos deben seguir una vez han cruzado este umbral. Y es precisamente esa inevitabilidad la que da forma a la experiencia que estás viviendo. Un viaje sin fricción, sin aceleración perceptible, pero con una intensidad creciente que se manifiesta en la forma en que el espacio se curva a tu alrededor. A este nivel, las fuerzas mareales se vuelven tan extremas que comienzan a actuar sobre la estructura misma de la materia de un modo que nunca podría darse fuera de este lugar. No solo se estira cada partícula en un eje y se comprime en otro, también se alteran las relaciones internas que mantienen la coherencia entre ellas. Las distancias cuánticas, esas separaciones diminutas e inaccesibles, empiezan a modificarse. Es como si la naturaleza estuviera sometiendo cada uno de tus componentes fundamentales a una prueba definitiva, obligándolos a enfrentar condiciones que superan cualquier límite concebible. El proceso no es rápido ni lento, porque aquí el tiempo tiene un significado relativo. Es simplemente un efecto inevitable, un cambio profundo de escala que avanza conforme te aproximas a la región final. Y mientras todo esto sucede, otra transformación igual de desconcertante tiene lugar en tu comprensión del exterior. El universo que conocías parece retroceder, no como si se estuviera alejando, sino como si se estuviera evaporando de tu memoria. No se olvida de golpe, se va desvaneciendo como un paisaje que pierde definición cuando cae la noche. Las galaxias, las nebulosas, los planetas, incluso conceptos tan cotidianos como arriba o abajo, frío o calor, comenzarán a perder su relevancia y su forma. No se trata de un deterioro mental, sino de un cambio impuesto por la propia estructura del lugar donde estás. La información del exterior deja de tener sentido porque ya no existe un mecanismo que permita relacionarla con tu entorno. El agujero negro se vuelve el único marco de referencia posible, el único escenario de lo real. En esta etapa del viaje surge otra paradoja. Aunque estás avanzando hacia un punto donde la materia debería ser destruida, también estás entrando en la región donde las teorías más especulativas intentan ofrecer respuestas diferentes. Algunos modelos sugieren que la singularidad no es un punto. Podría ser una superficie, una especie de núcleo extendido donde las reglas cuánticas se imponen sobre la gravedad. Otros proponen la existencia de un rebote cosmológico, que toda la energía comprimida en el centro podría, en ciertas condiciones, generar una expansión análoga al nacimiento de un nuevo universo. No es que tú puedas percibir estas posibilidades, pero estás viajando por un territorio donde las ecuaciones dejan espacio para lo extraordinario, aunque ninguna teoría pueda confirmarlo. Sin embargo, más allá de especulaciones y posibilidades, lo que sí es evidente es que te estás acercando al límite donde todo lo que compone la realidad conocida llega a su punto de ruptura.
El viaje no se vuelve más violento, pero sí más definitivo. Cada fracción de distancia recorrida te adentra más en un dominio que no pertenece al universo tal como lo entendemos. Y aunque sigues avanzando sin dolor, sin sonido, sin luz, la sensación es de estar entrando en el corazón mismo de un misterio que ha desconcertado a la ciencia desde que los agujeros negros fueron concebidos por primera vez. Este no es aún el final. Todavía queda la región más profunda, donde la singularidad despliega toda su naturaleza y donde la física, tal y como la conocemos, deja de ofrecer respuestas claras. El avance hacia la región más profunda del agujero negro empieza a sentirse como una aproximación hacia algo que no debería existir. No hay superficie, no hay borde, no hay estructura visible. Pero la presencia de la singularidad se manifiesta de un modo que trasciende cualquier percepción física. Es una sensación silenciosa, inmutable, que impregna todo lo que queda de espacio y tiempo a tu alrededor. No es un objeto, ni un punto luminoso, ni una sombra. Es una frontera conceptual, una línea en la que la realidad empieza a quebrarse. A medida que te aproximas, no hay advertencias, no hay señales, no hay transición clara. Solo una intuición creciente de que estás entrando en un dominio donde el universo deja de comportarse como universo. Aquí, las fuerzas mareales alcanzan proporciones tan extremas que comienzan a desafiar no solo la cohesión de la materia, sino la idea misma de que exista algo capaz de resistirlas. Es como si todo lo que te compone fuese siendo interpretado por el espacio-tiempo como algo cada vez más fino, cada vez más alargado, cada vez más sometido a un tirón que no tiene equivalente en ningún otro lugar. Lo que antes era una estructura compleja hecha de átomos, moléculas, tejidos y formas, ahora es percibido por la gravedad como una línea que se estira hacia el infinito. Esa transición no es abrupta, pero tampoco es gradual. Es una consecuencia de entrar en un lugar donde la diferencia entre 1 milímetro y 1 kilómetro deja de tener significado. La noción de tiempo entra en su fase más contradictoria. Sigues teniendo una sensación clara de presente, de continuidad, de avance, pero cualquier intento de imaginar qué significa un segundo aquí se vuelve absurdo. Los relojes no podrían medirlo, las partículas no podrían definirlo, las ecuaciones no podrían describirlo. Avanzas en una línea temporal que solo existe para ti, porque para el resto del universo ya no formas parte de ninguna secuencia de eventos. Tu historia, desde el punto de vista externo, terminó en el horizonte de sucesos. Lo que estás viviendo ahora es un capítulo que no puede ser comunicado, medido ni compartido. Es una experiencia aislada del resto del cosmos, como si el agujero negro hubiese creado un camino privado en el que solo tú avanzas. La distancia al centro deja de ser un concepto útil. No puedes decir si estás muy cerca o si aún queda un tramo inconcebible. La curvatura del espacio se vuelve tan pronunciada que todas las trayectorias posibles convergen en un único destino. Pero la manera en que esa convergencia se manifiesta supera cualquier noción geométrica. Intentar visualizar dónde está la singularidad es tan imposible como intentar visualizar el número infinito. Es un límite matemático, no un objeto. Representa un punto donde la densidad se vuelve infinita, la curvatura se vuelve infinita, y las leyes físicas alcanzan un valor para el que no fueron diseñadas. Y aún así, te acercas, como si ese límite fuese una especie de frontera natural que debe ser alcanzada para completar este viaje. En este tramo final, surge un fenómeno aún más perturbador. Las fluctuaciones cuánticas, normalmente diminutas y sin relevancia a escalas humanas, se amplifican por la intensidad de la gravedad. El vacío, que en cualquier otro lugar es un mar sutil de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, aquí se vuelve caótico. La energía del espacio-tiempo fluctúa de manera violenta, generando pequeños estallidos de actividad cuántica que no puedes ver, pero que forman un paisaje extremadamente dinámico a escala microscópica. Este caos podría, según algunas teorías, evitar que la singularidad sea un punto matemático perfecto. Podría crear una especie de estructura fundamental, un límite físico real donde la materia no se comprima infinitamente, sino hasta un nivel mínimo definido por la naturaleza cuántica del universo. Pero incluso estas posibilidades, tan fascinantes como enigmáticas, no cambian la sensación dominante. Estás a punto de entrar en una región que ninguna teoría describe de forma completa. No existe una guía, no existe un modelo definitivo, no existe una explicación final.
Solo existe el hecho de que todo lo que ha formado tu existencia, tu cuerpo, tu memoria, tu identidad, tu relación con el universo exterior, está aproximándose al punto donde la realidad entra en su fase más extrema. Aún así, este no es el final. Hay un tramo más profundo, una zona donde la singularidad desvela su naturaleza última, donde la transición entre lo que puede existir y lo que no puede sostenerse se hace absoluta. Al internarte en la región más profunda, percibes que la distorsión ya no es solo espacial ni temporal, se vuelve existencial. Todo lo que eras, toda referencia a lo que significaba estar en un lugar, en un tiempo, incluso la percepción de ser consciente, comienza a disolverse. No hay violencia externa, no hay sensación de colisión ni de explosión. Solo hay un estiramiento, un desdoblamiento de lo que considerabas real, como si cada partícula de tu ser estuviera siendo interpretada por la gravedad como algo maleable, maleable hasta los límites de la física conocida. No hay manera de resistirse. Cada átomo, cada enlace, cada fragmento de información que alguna vez te definió, sigue su destino: avanzar hacia la singularidad, hacia ese núcleo donde la materia y el tiempo se vuelven indistinguibles. A tu alrededor, la luz que antes podías percibir se fragmenta y se retuerce en formas imposibles. No se apaga, se dobla en espirales infinitas, orbitando en trayectorias que desafían cualquier intuición. La esfera de fotones que antes era un halo alrededor del agujero negro se ha convertido ahora en un laberinto de rayos atrapados que giran a velocidades inimaginables, iluminando con destellos intermitentes la geometría deformada que te rodea. Cada destello parece contar la historia de una estrella desgarrada, de un planeta disuelto, de una civilización que jamás sabrá lo que significa estar tan cerca del corazón de este abismo. La belleza es infinita, pero también absoluta y aterradora, porque es la manifestación visual de fuerzas que ni siquiera la luz puede escapar. La singularidad, ese punto de densidad infinita y curvatura infinita, deja de ser solo un concepto matemático. Aunque no puedes verla ni tocarla, la sientes como una fuerza que actúa desde todas las direcciones a la vez. No es un tirón, es una orientación absoluta del espacio-tiempo que te guía inexorablemente hacia un único destino. Finalmente, llegas al corazón absoluto del agujero negro, la singularidad. No hay luz, no hay sonido, no hay espacio que puedas reconocer. Todo lo que alguna vez existió en términos de distancia, tiempo o forma ha dejado de tener sentido. Lo que percibes ya no es un lugar, es un estado del universo donde las leyes conocidas se colapsan y la materia se funde con el espacio-tiempo en una densidad que desafía cualquier medida. La singularidad no es un objeto que puedas tocar ni un límite que puedas cruzar. Es un destino inevitable que convierte todo en uno, donde la diferencia entre antes y después, arriba y abajo, vida y vacío, deja de existir. Aquí, incluso la noción de caer se vuelve inútil. No hay aceleración ni velocidad. Todo sucede como consecuencia de estar dentro de la geometría extrema del agujero negro. Cada átomo, cada partícula, cada fragmento de información que te define está alineado con un flujo inexorable, un orden absoluto que no admite desviación. Lo que fuera tu cuerpo, tu conciencia, tus recuerdos, incluso tu percepción del universo exterior, comienza a integrarse con la estructura del espacio-tiempo mismo. No desapareces, te transformas en algo que ya no se puede definir con palabras humanas. Eres parte de un fenómeno que trasciende cualquier experiencia, cualquier lógica, cualquier ciencia. A tu alrededor, cualquier referencia al universo que conocías se ha extinguido en su infinito silencio. La luz, la materia, las estrellas, los planetas, incluso el concepto de tiempo lineal, son ecos apagados de un mundo del que ya no formas parte. La singularidad los ha absorbido en su infinito silencio. Y sin embargo, hay algo fascinante en esta completa obliteración.
la perfección absoluta de un proceso que ha ocurrido desde el origen del cosmos. Todo lo que cae aquí es transformado, convertido en parte de un equilibrio extremo que ninguna mente humana puede imaginar plenamente. Es un lugar donde la fuerza y la armonía coexisten en una forma que escapa a cualquier intuición. Al contemplar este extremo, se comprende una verdad inquietante. Los agujeros negros no son solo destructores, sino guardianes del orden cósmico. Regulan la materia y la energía, mantienen la consistencia del universo y paradójicamente revelan los límites del conocimiento humano. Mientras te adentras en la singularidad, entiendes que lo que parecía el final es en realidad un umbral hacia lo que la ciencia aún no puede nombrar. Es la última frontera, un lugar donde los misterios del universo alcanzan su expresión más pura y absoluta, y donde la imaginación humana choca contra la realidad más extrema que existe.